Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bueno, yo creo que ahí sí me están viendo bien. Voy a mirar desde mi computador si ya estamos en vivo. Si ya, bueno, no me aparece. Vamos a ver si ya estoy en vivo en el grupo de Facebook. Sí, puedo etiquetar, puedo hacer la etiqueta también para conectarme en Instagram y puedan irse sumando todas las personas a la lectura. Ahí ya hice la etiqueta. Buenas noches a todas las personas que van llegando. Voy también a enviar por acá el enlace a los grupos de la lectura para que vayan uniéndose a la lectura del día de hoy. Espérenme por favor un momentito. Yo estoy. Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Lucy y todos los que están, me dice que hay 5 personas, realmente no veo quiénes son. Si alguien me puede contar, por favor, si se me está escuchando bien, se los agradecería demasiado, demasiado. Estoy desde mi computador ya informándoles por los dos grupos que tenemos en Facebook, que ya estamos en vivo por acá en la lectura. Buenas noches, por ahí ya me está saludando Luz. Buenas noches a todos los que se están conectando. Bueno, me voy a conectar en Instagram. Parece que en Facebook ya lo logramos. Vamos a hacerlo en Instagram. Sí, buenas noches. Sí se me escucha bien. Listo. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar en Instagram. También para las personas que quieran conectarse desde Instagram, buenas noches. Por ahí ya me veo también en Instagram. Si alguien de pronto se conecta por ahí, que nos cuente si se me escucha bien. Hola Carmen, ¿cómo estás? Nos está saludando desde Perú. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la lectura del día de hoy. También llegó por acá Juanfer, que nos está saludando, y Jairo también se acaba de unir. Bueno, hoy nos corresponde la lectura número 8 de este libro que se llama Abriendo Puertas de Bendición. Mi nombre es Janet Vélez, de pronto para los que no me conocen o los que no les había tocado la lectura conmigo, yo los estoy saludando desde Medellín, Colombia. Acá son ya las 10 de la noche, les pido disculpas por no iniciar la lectura, como habíamos acordado a las 9:30, pues realmente tenía una clase y pensé que era hasta las 9, pero se extendió porque nos estaban dando una asesoría, una información, entonces bueno, realmente se me salió de las manos. Por acá nos está Yolanda desde Instagram. Si alguien está en Instagram y me puede decir si me escucha, si me están oyendo bien desde Instagram, se los agradecería demasiado. Por el momento sé que en Facebook sí me están escuchando muy bien. Nancy nos está saludando desde Las Vegas y Daniel acabó de ingresar. También Itana, buenas noches y bienvenida. Bienvenidos a todos. Bueno, como les dije, yo estoy en Medellín, Colombia. Hago parte de este club desde agosto del año pasado. Yo no tenía ningún libro cuando ingresé a este club de lectura. De hecho, nunca pensé que pudiese tener todos los libros, no sabía ni cómo adquirirlos. Sí escuchaba mucho a Lain en sus videos de YouTube, pero no veía la lectura de la saga como algo muy cercano. Sin embargo, por una recomendación de él de buscar los grupos de almas imparables, empecé a buscar varios grupos en Facebook, pues de hecho vi que habían varios y conecté mucho con este porque me gustó la metodología que manejamos acá, la cual les voy a contar en este momento. Leemos todos los días. Por acá Jairo desde Barranquilla me está diciendo que me escuchan muy bien. Muchas gracias, Jairo. Leemos todos los días. Las lecturas quedan grabadas por acá por nuestro grupo de Facebook, sobre todo. Las estamos subiendo de igual manera a YouTube e Instagram para que también las personas que quieran verlas desde ahí puedan tener acceso a las lecturas. En YouTube están muy organizadas en el orden de cada libro y de cada lectura, por si ustedes quieren hacer un seguimiento o me quiero ir a devolverme a leer tal libro. Empezamos nuevamente la saga de La voz de tu alma y empezamos desde La voz de tu alma. Vamos en el libro cuarto.
de la saga, que es este, Abriendo Puertas de Bendición. Este libro lo leemos en 12 días, hoy es el día 8, o sea que ya finalizando esta semana, ya terminamos este libro y la idea es leernos toda la saga. Cuando terminamos la lectura 12 o la última lectura de cada libro, hacemos algo que se llama la retro, que es la retroalimentación del libro y este es a cargo por las administradoras o fundadoras del club de lectura, Sheila y Marisol, y ellas normalmente invitan a alguna persona, a alguno de los lectores, para comentar cómo nos pareció el libro, para que estén muy pendientes. Si alguien quiere leer, puede hacerlo, todos podemos leer. La única condición es que tengamos el libro físico para poder hacer la lectura y en especial que sea original. Ayer en la lectura que compartía Sheila, ella nos contaba la razón de por qué el autor nos hace mucho énfasis en que los libros sean originales y es porque cuando adquirimos uno de estos libros original estamos ayudando y estamos aportando para una fundación que se llama Bendecidos para Bendecir. Esa es una de las principales razones y en este club no apoyamos el PDFs, descargar libros de PDFs o que los adquieran de otra manera que no sea legal, porque al autor le costó, hizo un esfuerzo por traérnoslo, porque nosotros lo tengamos, y es de alguna manera valorar y honrar ese esfuerzo que él está haciendo y el conocimiento que nos está compartiendo. Nos está saludando Elizabeth. Elizabeth, buenas noches y bienvenida a la lectura. Bueno, vamos a empezar. Espérenme que por acá se me movió este celular de Instagram. Vamos a empezar. Nos corresponde en la página 203 de mi libro. Aquí. Por el momento estoy viendo. Listo, Inés dice que ya tienen los originales. Inés, si te gustaría leer, bueno, no les dije, si les gustaría leer, simplemente es que escriban a alguno de los administradores del grupo de Facebook, sobre todo a Sheila, que ella es la encargada de programarnos las lecturas, de agendarnos. No estoy segura, creo que para este libro todavía quedan fechas disponibles o días disponibles de lectura. Ella nos está programando cada vez que empezamos un libro para que nosotros realicemos la lectura. Cada lector lee o programa la lectura en horarios distintos. ¿Por qué? Porque estamos en distintos países. Por ejemplo, Sheila y Marisol son de México, yo soy de Colombia, los horarios pueden ser distintos. Yo estoy una hora más adelante, por ejemplo, de México, y así. Entonces, por eso quedan grabadas todos los días en este grupo de Facebook y las estamos subiendo a Instagram y a YouTube para que ustedes puedan ir viéndolas cada día según sus horarios y sus tiempos. Entonces, cada lector cada día nos informa a través de un flyer a qué hora serán las lecturas para que nosotros estemos pendientes y nos unamos y nos podemos unir en tiempo real, en vivo, como estamos en este momento, súper bien porque podemos compartir y si no, pues no las vemos grabadas. ¿Por qué no lo hacemos por Zoom? Porque no alcanzaríamos hasta a entrar todos en el Zoom. Somos 16.000 personas ya en el club de lectura en Facebook. Entonces, pues la idea es que podamos compartir todos y que no nos perdamos la lectura. Les contaba que yo entré en agosto, cuando entré ya se estaban leyendo un libro que se llama Fe y me gustó mucho la temática o la manera de este grupo, de este club, justamente por eso, porque quedan las lecturas todos los días, cualquier persona puede leer y nos enteramos, o me enteré yo por lo menos, que no todas las personas tienen acceso a los libros de acuerdo a cada país. Entonces acá no hay que si no tienes el libro te sacan. No, si tú no tienes el libro, puedes igual ir siguiendo en las lecturas a través de estos videos que quedan grabados. Yo lo hice así al principio, yo por ejemplo me volví a escuchar varias lecturas de libros y como al mes dije, no, yo ya quiero tener mis libros, yo ya los quiero comprar, quiero tenerlos en mis manos, yo soy mucho de resaltar, de escribir y luego dije, quiero ser parte de los lectores y quiero compartir las lecturas. Entonces, para que ustedes sepan, Inés nos está diciendo, él los manda desde su página, me imagino que son los libros, sí, pueden comprarlos directamente en la página de la I. Nancy nos dice, espero pronto leer, tengo los libros, pero no dónde estoy, no comprendo. Espero pronto leer, tengo los libros, pero no dónde estoy,
no comprendo o no sé si nos quieres decir que quizá donde estás no los tienes, porque sabemos que en Cuba no llegan, creo que es Cuba, no recuerdo cuál es el otro país donde no es posible que adquieran los libros. Inés, bueno, los estudio, qué lindo encontrar el grupo. Bueno, entonces Inés parece que es nueva. Inés, qué rico que estés por acá. Y como les digo, todos pueden leer. Listo. Entonces ya sin más preámbulo, vamos a comenzar a leer. Como les dije, vamos a iniciar en la página 203 y nos corresponde el título con el que vamos a iniciar. Dice, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Cristian, buenas noches y bienvenidos. Bueno, Nancy nos dice, sí, los tengo, pero no donde estoy en el verano. Bueno, estás en otro lado por verano. Eso comprendo, listo. Igual, ya cuando regreses quizá donde estés y si quieres ser parte del club, del grupo de lectores, simplemente es que le escribas a Sheila o a cualquiera de nosotros los que somos administradores para agendarte en las lecturas. Entonces, bueno, vamos a empezar. A lo largo de la historia, innumerables personajes nos han dejado su legado de sabiduría, que por alguna razón se perdió. Los principios de la voz de tu alma y abriendo puertas de bendición no son nuevos y de hecho son más antiguos que los nuevos pensamientos científicos y racionales que tratan de revocarlos. Platón dijo, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Él también hablaba del mundo de las variables infinitas y de la creación de la materia mediante la mente. Su teoría es conocida como el dualismo platónico. Ya te hablé en la voz de tu alma de el mito de la caverna, donde las personas creían que las sombras eran la realidad, del mismo modo en que la sociedad cree que lo que ve es real, cuando es solo la sombra de un reflejo creado por el espejo. Para Platón, el hombre, para Platón, en el hombre encontramos dos principios opuestos. El cuerpo que nos vincula con la realidad material y pertenece al mundo sensible, y el alma que es el principio inmaterial, mundo inteligible, divino e inmortal, y que nos vincula con el mundo de las ideas. Aunque los dos mundos tienen existencia y realidad, es el mundo inteligible el fundamental y primero, mientras que el mundo sensible tiene que ser inteligibilidad en la medida en que participa o imita al mundo de las ideas. Platón utiliza en ocasiones la expresión mundo visible para referirse al mundo sensible, el que captamos a través de los sentidos. Es decir, para Platón todo lo que vemos era también un reflejo del mundo inmaterial, lo que él llamaba el mundo de las ideas o mundo inteligible. Platón decía que este mundo pertenecía al alma, del mismo modo que en la voz de tu alma se dice que el alma hace de intermediaria y que ella es la que viaja al mundo de las variables para seleccionar aquella que coincide con nuestro subconsciente o supraconsciente, dependiendo del nivel de conciencia. En niveles de conciencia normales, los seres humanos se ven inmersos en el subconsciente, sumergidos en un trance hipnótico colectivo en el que los pensamientos surgen por creencias culturales o heredadas, sin tener la oportunidad de poder conectar con su verdadera esencia, su propósito de vida y ser creadores de su auténtica realidad. El subconsciente, la cuarta dimensión, es totalmente colectiva e impersonal. Ya te habrás dado cuenta cómo las masas actúan prácticamente igual, con los mismos deseos, los mismos hábitos, las mismas relaciones estereotipadas. ¿Cómo es posible? Vamos a explicarlo para que puedas comprender por qué las personas siguen amarradas a sus creencias en la cuarta dimensión y por qué tan pocas personas en la historia de la humanidad han podido conectar con su supraconsciente para crear su propósito de vida. Todo es energía. Eso ya lo habías leído. Y para que algo pueda vivir, tiene que insuflarse energía. Tiene que insuflársele energía. Hay una batalla por captar esa energía y de hecho ya habrás comprobado cómo todos nosotros tenemos distintas estrategias para captar las energías de la gente.
Algunas personas son víctimas y siempre se presentan como personas débiles que necesitan cuidados, atención y protección de las otras personas que, movidos por el sentimiento de culpabilidad, sucumben ante ellas donándoles toda su energía. Piensa en más estrategias que tenemos como seres humanos. ¿Se te ocurren? De hecho, hay muchas. La mayoría de relaciones son de dependencia que funcionan del siguiente modo. Por acá voy a ver sus comentarios que creo que se me subieron algunos. Bueno, Carmen nos dice, yo quiero adquirir los libros, pero yo no sé cuántos libros hay o con qué libro puedo empezar. Por favor, ayudarme. Pues, Carmen, por ejemplo, cuando yo ingresé al grupo, yo empecé con el libro que estábamos leyendo en el grupo porque mi intención era ir leyendo de acuerdo al grupo. Por ejemplo, este libro Abriendo Puertas de Bendición es la primera vez que yo me lo leo, porque cuando yo ingresé al grupo estaban en el libro de fe, que es como de la mitad. Entonces yo pues ya lo estaban terminando, luego comenzaron, creo que con el del dinero pues no me alcanzaba a llegar por tiempos, y el primer libro que yo tuve físico fue el de la salud, que era el que continuaba después del dinero, y de ahí me fui yendo en orden con el grupo. Por eso y pues desde La Voz de tu Alma para acá, los primeros yo no me los había leído. Este es la primera vez que me lo estoy leyendo. De hecho, este pedacito y este capítulo que estamos leyendo hoy es la primera vez que me lo leo porque normalmente yo me los leo a la par con el club de lectura o día a día con el club de lectura, pero como estoy haciendo unas capacitaciones en las noches, dejo mis lecturas para las noches y hoy por la capacitación que tuve ahorita no me dio tiempo de leérmelo antes. Entonces yo voy así como en orden. Entonces, pues yo lo hice así, yo empecé con el libro que iban para seguir las lecturas diarias y porque a mí me pareció más fácil. Yo llevaba muchos años sin leer, me gusta mucho leer, pero había dejado de hacerlo y volver a tomar el hábito de hacerlo yo sola me costaba. Entonces, ¿qué me gustó de este grupo? Que como se hace a diario, eso me implicaba el separar un espacio en mi día a día para las lecturas. Entonces, por eso lo hice así. Lo decidí hacerlo así, lo hice con el grupo y empecé desde la salud, luego seguimos con lo de atraer el amor y me fui yendo hasta los últimos y luego el de la voz de tu alma y los fui adquiriendo. En mi caso, yo los he adquirido pues acá en Colombia en una librería autorizada. Hay librerías autorizadas en Latinoamérica que los venden. ¿Cómo sabes si es original o si te los venden? Vas a una librería autorizada en tu ciudad y preguntas. Acá en Colombia, bueno, puntualmente en Medellín, que es donde yo vivo, hay solo dos que los traen, que los distribuyen acá. Entonces yo los fui adquiriendo uno a uno ahí en una de esas librerías. Más tarde, cuando terminemos la lectura, yo les comparto un link por el chat para que si alguno no lo tiene, averigüe si en su país se lo llevan. Creo que hay personas de acá, porque sé que no es solo en Colombia, México, hay otros países de Latinoamérica donde también se los llevan y pues a mí me los traen hasta la casa. Y son libros originales, unos son traídos de España, otros son por la librería autorizada por la IN en Latinoamérica, que es Océano, y así los he ido adquiriendo para que sepas, ya tú decides cómo puedes hacerlo o si quieres empezar desde la voz de tu alma, pues puedes hacerlo, pero ahí mi recomendación es que si quizá te cuesta leer, te devuelvas a las lecturas que quedan grabadas aquí en Facebook, en Instagram o en YouTube y los vayas haciendo con las grabaciones para que quizá sea más fácil. Betty nos está saludando. Betty, buenas noches y bienvenida. Por acá llegó Silvia, que también nos está saludando. Inés me pregunta la página, iniciamos en la página 203, vamos en la 204, ya vamos para la 205, ahí vamos. Listo, Carmen nos dice de Perú, yo creo que en Perú también aplica esa página, se llama Busca Libre. Ellos distribuyen libros, son autorizados, son libros originales, como les digo, el de La Voz de tu Alma, a mí me lo trajeron desde España, fue la nueva edición, con pastadura, tengo como tres así, los tres primeros, de La Voz de tu Alma, el del propósito y el de Un Milagro en 90 días, me los trajeron desde España. Sí se me demoró como 15 días, pero yo tenía la certeza de que me llegaban casi todos los libros que he conseguido desde ahí, de la IN han sido desde ahí, solo me falta el último, que es el de fe,
por adquirirlo, pero casi todos los he conseguido ahí y sé que hay varios países donde los pueden, donde también se los lleva esta misma página. Incluso México sé que también se los lleva. Listo. Bueno, continuemos. Si yo hago esto, entonces tú tienes que hacer eso. En la cuarta dimensión ocurre lo mismo. Para que una creencia pueda sobrevivir, necesita la energía de las personas. Si a una idea se le deja de prestar atención y por tanto de darle energía, esta muere. ¿Qué hace una creencia? Crear fieles seguidores. Crea moldes en el subconsciente colectivo y trata de crear adeptos que le den energía, que le den su energía. Voy a darte ejemplos de moldes. Primero, la religión, la espiritualidad, la medicina, el deporte, el dinero, la idea de una relación de pareja estable, la idea de una relación de pareja liberal, la idea de la libertad. Sumergidos en el sueño, el trance hipnótico colectivo. Bueno, acá hay una imagen que nos trae el libro, donde está la cuarta dimensión, que es el subconsciente colectivo, abajo las creencias colectivas y más abajo de eso las experiencias. Les voy a mostrar, bueno, primero en Facebook, este es el cuadro que nos sale y, bueno, en Instagram lo están viendo muy bien. En realidad, como ya te habrás dado cuenta, todo son moldes, sistemas de creencias creados y que las personas adoptan como suyos cuando son influenciados por sus entornos. De esta forma, los moldes se concentran en zonas creando adeptos que les dan su energía y por este motivo en el mundo cada continente es diferente, pero también cada estado y dentro de ese estado cada ciudad es diferente, con sus diferentes creencias y así hasta llegar a los edificios y hasta sus vecinos. El lugar donde vives está cargado de creencias colectivas que por proximidad y atracción te atrapan, las haces tuyas, crees que forman parte de tu identidad y las defiendes como creencias propias, sin darte cuenta de que es una programación colectiva y que estás sumergido en el sueño hipnótico. La única forma de crear la vida en tus términos es despertar del trance y volverlo un sueño lúcido. La realidad para la persona dormida tiene este aspecto. Si observamos el gráfico, es decir, el que estábamos viendo anteriormente que les acabé de mostrar, las experiencias que vivimos alrededor, por eso influye el lugar en donde vivas, porque cada lugar vibra diferente, con diferentes situaciones, personas y oportunidades que te harán tener distintas experiencias de vida. Nos sugestionan y nos hacen conectarnos con distintas creencias. Candelaria, saludos y buenas noches. Bienvenida a la lectura. Esas creencias forman parte de un molde creado en el subconsciente colectivo, que ha captado un nuevo adepto, tú, y que ahora hará lo posible para seguir obteniendo tu energía. ¿Cómo lo hace? Lo tiene muy fácil. Una vez el molde ha captado tu atención y lo has creído como propio, lo único que tiene que hacer es mostrarte una creencia opuesta alrededor para que genere una violenta oposición por tu parte para tratar de detener tu creencia y así captar tu energía. Déjame explicarte. Creyentes y ateos, política de izquierda o política de derechas, solteros o casados, etc. ¿Qué hace la creencia colectiva? Generar una idea contraria a tu alrededor para que te resistas a hacerlo. Para que te resistas a hacerlo. Para que te resistas y al hacerlo entregas tu energía a la causa y el molde colectivo gana. Cuanta más gente haya dándole energía, más grande se hace el molde y más difícil es exterminarlo. Así se crearon las grandes guerras, por ejemplo, creando adeptos, generando un enemigo real o imaginario al que opositarse, dándole más energía a ese molde hasta que se hizo indestructible. ¿Cuándo se destruye un molde creado en el subconsciente colectivo? Cuando se colapsa y por la ley del equilibrio que ya te expliqué en la voz de tu alma, las fuerzas equiponderantes lo destruyen llevándolo al extremo contrario, hasta que vuelva al punto neutro. Cuando tu vida se parece mucho a la de las personas de alrededor,
cuando eres demasiado igual a las masas, entonces no estás en tu propósito de vida, sino en el trance hipnótico colectivo y has sido abducido por una creencia del molde subconsciente. Cuando vemos a una persona conectada con su propósito, esa persona ha conectado con la quinta dimensión, su mente supraconsciente, y ha creado un nuevo molde para él. Ese nuevo molde baja a la cuarta dimensión, la mente subconsciente, como es arriba, es abajo, y este baja a la parte subconsciente, el mundo físico y material. Entonces, ¿qué ocurre? En la tercera dimensión todo es aburrido, demasiado parecido, ya es muy difícil que algo capte nuestra atención y el subconsciente colectivo necesita más energía. Entonces, ¿qué hace? Coge a esa persona que ha encontrado su propósito de vida y la convierte en estrella. La hace brillar para que las masas se fijen en él y establece una ley nueva. Si haces lo que hace la estrella, te irá igual de bien. El subconsciente colectivo crea un nuevo molde, esa estrella, y los adeptos le siguen, lo copian, lo imitan, hacen lo mismo que él con la promesa de su mente que si lo hacen obtendrán el mismo éxito. La estrella recibe energía y los adeptos cada vez se debilitan más. Ejemplos: cantantes, futbolistas, estrellas de televisión, millonarios mediáticos, líderes políticos, etcétera, etcétera. Por aquí Claudia nos está diciendo: ¿por qué conectamos con ciertas personas y sentimos la energía de la otra persona impregnada en la de uno? Totalmente. Creo también que nos pasa que a medida que vamos despertando, vamos adquiriendo cierto conocimiento de conciencia, sobre todo a mí me ha pasado leyendo estos libros, hay lugares donde yo estoy rodeada de personas y no me siento cómoda porque estoy convencida de que ya no vibro igual que ellas, de que ya no pienso igual de ellas que ellas. Eso me pasó hoy en la tarde. Tenía que ir a una reunión, a un encuentro, y al final yo no quería estar ahí. Yo dije, yo no pienso igual que ellas, porque ellas me empezaron a hablar cosas muy negativas. Y yo inmediatamente dije, ay, no, ¿yo qué hago acá? Pero pues debía estar allá. Y ahí es donde uno dice, ya mi energía no vibra igual con estas personas. Es increíble la manera como podemos identificar todo eso, y asimismo, como dice Claudia. Berta nos dice buenas noches, gracias por compartir, saludos y bendiciones. Y se acabó de unir Gabriela, por acá en el grupo de Facebook. La estrella también se vuelve víctima si deja que la fama controle su vida. No me voy por acá. Sí. En ese momento deja de obtener su libertad y se separa del propósito para inconscientemente obedecer las nuevas normas del molde colectivo de la cuarta dimensión. Me hago comprender. No puedes brillar en estrella ajena, tienes que encontrar la tuya propia, y eso solo lo harás dejando de lado el reflejo y girándote hacia la imagen. Tienes que conectar con tus pasiones, lo que tu alma desea, lo que has venido a hacer al mundo, lejos de los estereotipos creados por los moldes de la cuarta dimensión. Crea tu propio molde. Por lo tanto, selecciona primero tu variable dentro del campo cuántico de posibilidades infinitas y luego utiliza tu intención interna para dirigir tus pensamientos hacia esa variable, dejando que la intención externa haga su trabajo y mediante la ley de atracción conecte con tu vibración y atraiga hacia ti aquellas personas, circunstancias y oportunidades que te llevarán a disfrutar de esa variable en la tercera dimensión. Cuanto más auténtico seas, más éxito tendrás. Ya lo has visto, las personas auténticas son una pieza única de coleccionista porque no abundan. ¿Y por qué no abundan? Porque tu mente trata de protegerte y utilizando ese mecanismo de una forma inconsciente te hace creer que cuanto más parecido seas al resto y más encajes en el molde que hayas seleccionado, más protegido estarás. Tu mente te dice, si destacas, estás en peligro. Y de hecho, como esa idea también es un molde o creencia colectiva que busca adeptos, tratará de mantenerte allí como sea. ¿Y qué hace? Tratar de disuadirte cada vez que quieras ser auténtico o destacar. ¿Cómo lo hace? Ya conoces sus mecanismos. Crea situaciones que te hagan creer su norma.
Si destacas, estás en peligro. ¿Cuáles son? Tan pronto comiences a destacar, tu mente creará a tu alrededor críticos que te harán sentir mal y plantearte volver al lugar de origen, donde nadie te criticaba y estabas protegido. Si no te convence, entonces hará que fracases momentáneamente, creando situaciones que te impedirán obtener lo que quieres, creando un dolor insoportable que te hará volver a tu creencia colectiva. Por eso, toda historia de éxito comienza con la crítica y los fracasos temporales. Y si lees las biografías de las personas más grandes del planeta, verás que así fue. Así fue al principio hasta que la persona convence a su mente de que su sueño es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, la persona aprende a manejar su mente y utiliza los mecanismos placer-dolor para asociar mucho placer al hecho de lograr su sueño y mucho dolor al hecho de no lograrlo, de tal forma que su mente comienza a apoyarlo en ese nuevo molde. Cuando la persona comienza a triunfar en ese molde, el subconsciente colectivo lo elige como favorito y crea adeptos que le den energía. Te pongo más ejemplos de moldes favoritos por el subconsciente colectivo, un determinado estilo de ropa, un programa de televisión, una moda, una determinada expresión al hablar, un gesto, una película de cine. Por eso las marcas publicitarias lo que tratan de hacer es repetir con mucha asiduidad y generar mucho impacto emocional en las personas para crear de esa marca un nuevo molde en el subconsciente colectivo y crear cada vez más adeptos que hagan más y más grande esa creencia. Cuantos más adeptos haya, más grande es el molde y más fortalecida está la creencia, atrayendo cada vez más y más y más adeptos. No te preocupes si todavía en tu mente estas ideas aparecen difusas o confusas. Cuando una nueva idea penetra en la mente, hay que dejarle tiempo para que madure y pueda fructificar. ¿Recuerdas las tres paradojas? Ahí va la cuarta. Cuanto más te parezcas a la estrella ajena, menos brillará la tuya propia. Bueno, voy a leer por acá lo que Claudia nos escribió. Bueno, Inés dice, yo comencé con los libros hace 5 años, no con los videos. Me encantaría, supongo, que la gente sepa la cantidad de milagros y bendiciones que esto me trajo a mi vida, compartirlos con vos en privado, así le diga todo lo que se pueda lograr, es increíble y la gente lo debe saber. Listo, Inés, si quieres me puedes escribir y hablamos, porque eso es lo que te estoy comprendiendo, que me quieres contar en privado para luego compartirlo con todos. Eso es lo que estoy entendiendo y sí nos serviría mucho conocer esos milagros y esas bendiciones porque creo que nos alientan a todos y nos animan y sobre todo a los que son nuevos. En mi caso, como les digo, yo apenas me estoy terminando de leer la saga y pues con lo que llevo ha sido de verdad muy, muy poderoso, ha sido de mucha expansión. He ampliado mucho mi mente, mi conocimiento, ya veo las cosas de otra manera definitivamente. Y Claudia dice, te enamoras primero de la energía de la persona que vibra igual a uno. El alma es un llamado de tu alma a experimentar algo que está dentro de ti. Puede ser amor, alegría o la parte más oscura. Sí, señorita, totalmente de acuerdo. Verónica acaba de unirse. Bienvenida, Verónica, nos está saludando. Y Eneida nos está saludando desde Caquetá. Eneida, buenas noches y bienvenida. Sin duda, cuando tomes conciencia del mecanismo de funcionamiento del espejo, tu vida volverá a adquirir matices más brillantes y colores más intensos. Porque conocerás la verdad de la que habla Jesucristo y esa verdad nos hace libres. Solo hay una manera de lograrlo y no es con la intención interna, sino conectando con la intención del Creador. Hablaremos de ello más adelante, pero recuerda siempre esto. Es imposible no estar en un molde, pero estás en el tuyo, pero estás en el tuyo o estás en el de otro. O estás en el molde del subconsciente colectivo o te vas al supraconsciente a crear otro molde. Quiero dejar claro que estos principios no son nuevos.
Platón dijo esto 400 años antes de que Jesús llegara al mundo. Porque si hace al menos 2400 años que ya se hablaban todos estos temas, hemos avanzado tan poco en comparación a otras áreas? ¿Cómo es que no somos ya todos conscientes y creadores y todavía hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta es que todos esos grandes avances se hicieron gracias a estos principios. Resulta que la ciencia por fin está dando un brazo a torcer y reconoce que no tiene todas las respuestas. Así que trata de buscarlas en otros campos y el que busca, encuentra. Son palabras de la Biblia y tiene toda la razón, porque la ciencia encontró que verdaderamente somos dioses, pero lo habíamos olvidado. Masaru Emoto, un científico japonés, pasó 15 años investigando los efectos del habla, los pensamientos y las emociones humanas sobre la materia física. El doctor Emoto eligió uno de los elementos físicos, el agua, para observar cómo responde a los pensamientos, emociones y palabras. Los descubrimientos fueron asombrosos, pues cuando el agua estaba sometida a palabras, pensamientos y emociones positivas, sus cristales aparecían blancos y con formas geométricas preciosas, mientras que cuando era sometida a palabras, pensamientos y emociones negativas, los cristales se oscurecían y adquirían formas desproporcionadas y feas. Por acá llegó Sheila, buenas noches y bienvenida a la lectura. Te estarás preguntando qué tiene que ver el agua con lo que estamos hablando en estas páginas. Sheila nos dice que ama este experimento. Pues sí, observas el planeta está compuesto por un 75% de agua y nuestro cuerpo lo mismo. Somos 3/4 partes hechos de agua. Y si las palabras, pensamientos y emociones son capaces de cambiar la estructura molecular del agua, cambiando así su vibración, ¿podrían hacerlo también con nosotros? Para los escépticos dirán, no, solo cambia el agua. Y yo digo que muy bien, perfecto, pero si somos 3/4 partes de agua, sí podemos cambiar nuestra vibración en 3/4 partes de nuestro cuerpo. ¿No crees que es seguro que podremos atraer cosas nuevas y maravillosas? ¿Quién lo cree? Quien lo crea, póngame un 8 en el chat. El 8 es mi número preferido desde que era niña. Me encanta ese número. Entonces, quien crea que sí podemos atraer muchas cosas nuevas y maravillosas, nos pone un 8 en el chat. Yo sí lo creo. Ahora lo asimilo mucho mejor, la verdad, como les digo, sí me han ayudado muchísimo estos libros y este conocimiento. Definitivamente sí. Creo que muchos coinciden en que es un antes y un después de cuando uno no leía los libros a cuando ya se sumerge en todo lo que ahí nos explican los libros. Por acá Sheila nos dice 8, Candelaria, Jairo también, Inés, Eneida, Lenny, Esther, Daniel, bueno, ahí vamos muchos conectados y en la misma energía. Los pensamientos, emociones y palabras modifican la estructura molecular del agua y también del ser humano, pero no solo eso, sino de toda la creación. Utilicémoslos para transformar nuestro destino. Carmen nos dice, sí, yo creo, me encanta saber muchas cosas desconocidas. Luz también nos dice, total. Daniel dice que también es un número favorito. Qué bueno, Daniel. Y totalmente, es otro nivel de conciencia. Sí, totalmente. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué sientes de ti mismo y de todo lo que te rodea? Modifica conscientemente todo eso y tu vida se transforma, garantizado. Pero hablemos un poco más de ciencia. La ciencia la componen sus mentes pensantes. Los científicos crearon la ciencia y siguen alimentándola. Por cierto, la ciencia también es un molde del subconsciente colectivo que tiene sus adeptos y de hecho la defienden con mucha intensidad, entregándole mucha energía. Toda la ciencia está basada en supuestos, axiomas y teorías que están esperando a ser refutadas, pero podría ser que todo nuestro sistema de creencias basadas en los principios científicos estuvieran equivocados.
Nuestra cultura está basada en la ciencia y la lógica. A los niños nos enseñan a pensar y medir el mundo en base a estos principios, pero quizás nadie se ha cuestionado seriamente que todo esto pudiera ser erróneo. Si tenemos en nuestra cuenta los principios de la voz de tu alma y abriendo puertas de bendición, si la intención es creadora y las creencias configuran la realidad, podría ser que la propia ciencia estuviera creando su realidad y que esté en su propio círculo vicioso de creación. Pues parece que se, pues parece ser que la física cuántica descubrió que efectivamente esto es así. Estoy hablando del experimento de la doble ranura. El experimento de Young, también denominado el experimento de la doble ranura, fue realizado en 1801 por Thomas Young. En él se colocaron en principio una ranura para medir cómo se comportaba la materia y lanzaron canicas de materia que dibujaron en la pared un patrón normal de una tira. Luego Young lanzó dos líneas de canicas de materia por dos ranuras y se dibujó en la pared un patrón normal de tiras, como era de esperar. En la siguiente imagen te muestro el patrón que dibujan. Acá les muestro, bueno, ahí están viendo por los dos lados. Este fue el primero que se hizo solo una línea y acá se hicieron las dos líneas. Entonces probaron qué ocurriría a nivel cuántico y en lugar de lanzar canicas de materias, lanzaron ondas de luz, es decir, lanzaron la materia antes de comportarse como materia. Sabemos que toda la materia son ondas de posibilidades infinitas. Al lanzar las ondas por una ranura, estas se comportaban igual que las canicas, igual que la materia, dibujando una tira en la pared, pero al hacerlo con dos ranuras, la cosa cambió. No se dibujaban dos tiras como ocurría con la materia, sino que se creaba un patrón de inteligencias en la pared, dejando un rastro de muchas tiras. En el siguiente dibujo te lo muestro. Bueno, por acá nos lo muestra. Mírenlo acá. Es este. Supongo yo que son estas. Espérenme. Los científicos no se explicaban este fenómeno. ¿Cómo era posible que las ondas a nivel cuántico se comportaran diferente que la materia a nivel físico? Dicho de otra manera, en el mundo metafísico, la materia en forma de ondas se comporta diferente que la materia una vez creada. Tal y como dibuja el patrón, las posibilidades son infinitas ¿qué? Pues los científicos quisieron observar lo que pasaba, así que colocaron un dispositivo a la altura de la ranura para observar qué ocurría con la onda y por qué al salir de la ranura se comportaba de distinta forma. La expectativa del científico era que la onda dibujara un patrón de dos tiras porque había dos rendijas y porque así había ocurrido cuando observaron la materia. Esa era su creencia, lo que esperaban. ¿Adivinas qué pasó? Al colocar un aparato para medir lo que ocurría y un científico observando el hecho, la onda cambió su comportamiento y en lugar de dibujar un patrón de tiras infinitas, la onda se definió y creó un patrón de dos tiras, que era lo que el científico esperaba que pasara. O sea, esta de acá, que es como la primera que vimos. ¿Te das cuenta qué significa eso? Lo primero es que las ondas son la premateria, es decir, las infinitas posibilidades y que no se definen hasta que el observador interviene. Dicho de otra manera, el mero hecho de medir u observar hace que las ondas se definan en materia de una forma u otra. El científico manifestó la expectativa de sus creencias. ¿Y qué es la fe? Jesús dijo, según vuestra fe se os será dado. Y también dijo, la fe es la convicción de lo que no se ve,
pero se espera. ¿Acaso no es lo mismo que, que ha descubierto la ciencia con este experimento? Y déjame decirte algo, este experimento es de 1801, más de 100 años, pero como siempre te digo, la gente cree lo que quiere creer, y si la ciencia no se abre a algo nuevo, su propio zar no dejará pasar esta información. Simplemente la desechará y prestará atención a otras cosas que concuerdan con su sistema de creencias actual, su propio molde, la zona de confort de su mente. Por lo tanto, la intención del científico creaba la realidad en el mundo cuántico. El hecho de que el científico esperara ver un resultado lo creaba. Ese resultado no estaba allí antes, sino que estaban las posibilidades infinitas y la expectativa del científico seleccionó una y se manifestó. Pero espera, el mundo cuántico es la antesala al mundo físico. El espejo refleja en el mundo material lo que se ha creado en el mundo metafísico. Resulta que las creencias del científico modificaban el mundo metafísico o mundo cuántico en función de lo que él esperaba que sucediera. Así pues, la clave del proceso de manifestación de tus deseos es la expectativa. Por eso el miedo es creador. ¿Te ha ocurrido que aquello que más miedo te daba, eso es lo que terminó sucediendo? Esto ocurre porque el miedo y la fe son una misma fuerza, una misma esencia, solo que polarizadas en distinto grado. Es la expectativa en nuestra mente, consciente o inconsciente, de que algo malo va a suceder. En el caso del miedo, o la expectativa de que algo maravilloso va a suceder. En el caso de la fe. La fe abre puertas de bendición. Te hablaré más de esto en el sexto tomo de esta saga llamado Fe. Pero espera, que hay más. Esto te va a sorprender. Con el tiempo se dieron cuenta de que ni siquiera era necesario que el científico observara para que se creara esa posibilidad. Bastaba con la intención del científico. Tan solo que el científico pensara en medirlo, aunque luego finalmente no lo hiciera, modificaba el resultado, sin ni siquiera estar presente ni hacer el acto de medir el resultado. Estás asimilando el asombroso poder que reside dentro de nosotros. Y todavía a veces nos sentimos chiquititos, con baja autoestima y poca confianza en nosotros mismos, pero sí somos grandiosos. Si la expectativa del científico influía en el resultado del experimento, podría ser entonces de todos los experimentos en los que se basan las leyes científicas hayan estado adulterados por sus creencias. Podría ser entonces que todas nuestras creencias estuvieran basadas en la intención y la expectativa de nuestros científicos. Podría ser que nosotros estudiáramos esos principios durante generaciones y generaciones, reforzando la creencia de que esto es así, creando un molde que el subconsciente colectivo tratará de mantener creando adeptos y que las propias escuelas fueran la máquina de creación de adeptos más grande creada. Piensa en esto, en nuestro sistema de enseñanza actual. Nos enseñan a pensar o a memorizar y obedecer. Y si todos esos supuestos, axiomas y teorías hubieran sido creados por la creencia de los científicos, entonces toda la base científica estaría equivocada y entonces todos los fundamentos científicos que salieron de esos principios también. Pero piensa en ello. Piensa en ello, si la intención del científico crea el resultado del experimento, entonces el resultado siempre les da la razón. Pero lo mismo ocurre con la religión. Ya te hablé anteriormente del Dios castigador de la iglesia, y ahora que ya sabes que tu mente trata de protegerte y que utiliza el miedo para que no hagas ciertas cosas con el único objetivo de tu mente de mantenerte en la zona de confort. No tiene sentido entonces que la Iglesia trate de manipularte utilizando el miedo, mostrándote un Dios que castiga.
esperando al pecado para condenarte al infierno y mostrándote en sus centros imágenes de tortura y crucifixión, sangre y desesperación, como recordatorio de todo el dolor que existe en el mundo. Y sabiendo lo que ya sabes, ¿no crees que mostrar todo ese dolor es una manera de seguir creándolo, seguir creándolo en nuestras vidas y en el mundo? Y si nuestro mundo fuera una gran mentira y que solo tenemos que despertar del sueño para darnos cuenta de que lo que estamos experimentando es un reflejo del pasado creado por nuestros pensamientos. Sois dioses, pero lo habéis olvidado. En la Biblia se dice, no crearás falsos dioses, lo que significa que no le darás poder a nadie ni a nada externo a ti. Dicho de otra manera, no creerás en los moldes que el subconsciente colectivo te ha creado y te dirigirás a tu mente supraconsciente, donde conectarás con tu divinidad, tu yo superior, y crearás la vida que desees, haciendo uso del libre albedrío del que hablaba Jesús. No les des poder a nada externo a ti, ni siquiera a este libro. ¿Por qué externo a ti? Porque tú eres una extensión de Dios, una célula dentro de su organismo, con una función muy específica, tu propósito, y una autonomía propia para poder crear lo que desees. Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía, ni siquiera estos principios de este libro deben ser un Dios para ti. No le des poder, solo comprueba que esto es cierto, y si no te gusta, deséchalo y vete a otra cosa, pero no te enganches a nada. Jesús decía, la verdad nos hace libres, no esclavos. Y puede que estés pensando, del mismo modo que puede que la ciencia se equivoque, podría ser que Jesús, Buda y todos los maestros antiguos se equivocaran. Y puede que tengas razón, en cualquier caso, te tocará a ti descubrirlo. Pero todos ellos enseñaban los principios metafísicos y daban absoluta libertad de aceptarlos o no. Y sin embargo, ellos mostraron los milagros al mundo como prueba de lo que decían. Quizás ha llegado tu momento de demostrarle al mundo que se equivoca. ¿No crees que sería maravilloso poder demostrarlo enseñando el tipo de milagros que eres capaz de crear? Los milagros que yo hago, tú también los harás y aún mayores. Estas son las palabras de Jesús. La ciencia y la religión tratan de ridiculizar, atacar o incluso destruir todo lo que no se asemeje a sus sistemas de creencias y a sus bases científicas o teológicas, y es normal que lo hagan. Al fin y al cabo, son las creencias, su molde, y la mente trata de defenderlas para garantizar su supervivencia. Pero ser adepto a ellas no te hace libre, te hace esclavo. Sé el creador de tu vida, sin más Dios que el que habita en tu interior. Cuando despiertas del sueño colectivo y dejas de darle poder a falsos dioses, entonces conectas con tu verdadera esencia y en ese estado puedes crear la vida que deseas. Cuenta la historia que cuando la expedición de Magallanes llegó por primera vez a las costas de la Tierra del Fuego, allá sobre el año 1520, los indígenas que estaban en la playa no pudieron reaccionar sencillamente. No pudieron reaccionar sencillamente porque no vieron llegar los barcos. Literalmente no los vieron. Su cerebro no estaba preparado para verlo. Y entre los 400.000 millones de bits por segundos que capta, los barcos no estaban entre los seleccionados por su cerebro en el SAR, así que literalmente sus mentes no procesaron esas naves, no las vieron hasta que no les quedó más remedio que verlas. ¿Te parece sorprendente? Pues esto es historia. Y ya sabes cómo funciona tu cerebro. Vete al primer tomo de La voz de tu alma y abre el apartado en el que te explico acerca del SAR. El SAR es el sistema de acción reticular y de cómo tu cerebro solo capta una pequeña parte de la información.
Entenderás perfectamente por qué esto sucedió, porque el científico crea su realidad, siempre la misma realidad con sus expectativas. Y también entenderás por qué siempre esperamos lo mismo y recibimos lo mismo. Y por cierto, ¿entiendes por qué a esos escépticos no les funciona esto? En realidad sí que les funciona, pero ellos no lo saben. Creamos por expectativa y la de ellos es que esto no funciona. Eso esperan y eso aparece en su vida. Una total ausencia de resultados que justifican su creencia. ¿Lo ves? Te dije que no funcionaría y el campo de energía cuántico respondió. Tus deseos son mis órdenes. Así que manifestó una ausencia de resultados. Tú puedes crear una vida diferente. Tú eres el dueño de tu destino. Tú influyes en la materia y la creas mediante tus pensamientos. Sois dioses, pero lo habéis olvidado. ¿Te ha parecido interesante? Pues espera lo que viene a continuación. Seguimos en la página 221 y el título es La convicción de lo que no se ve. Dijo Jesús, según vuestra fe se os es dado. Recibimos conforme a nuestra fe. Eso es lo que hemos escuchado millones de veces, pero no lo hemos comprendido. El término fe fue utilizado hace más de 2000 años y como todas las parábolas de Jesús, Buda, Confucio y todos esos grandes maestros del pasado, estaban descritas en el lenguaje de la época para que fueran entendidas por las personas que vivían en aquellos tiempos. Seguimos acuñando esos términos y los tomamos como literales, sin llegar a comprenderlos del todo. Sabemos que recibimos según nuestra fe, pero la siguiente pregunta para poder completar esa ecuación tan poderosa es, ¿qué es la fe? Jesús también nos lo explicó. Dijo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé cuántos comprenden bueno, esto es un texto bíblico. Yo la verdad mucho tiempo no la comprendía, no la asimilaba casi. A mí me costó un tiempo asimilarlo y un tiempo mis conversaciones con Dios era, yo le decía a él, yo no sé cómo creerte, o sea, no sé cómo hacer. Yo siempre he creído en Dios y he tenido la certeza, no creo en Dios, tengo la certeza de que Él existe, pero me costaba mucho creer que yo podía tener tantas bendiciones y que se podían crear tantos milagros. Obviamente no tenía toda esta conciencia y todo este conocimiento, pero cuando leo esto me acuerdo, este versículo en particular a mí me costaba mucho, o sea, yo lo leía y yo no entiendo, o sea, ¿cómo así que la convicción de lo que no se ve? También creo que influía mucho el ambiente en el que yo me rodeaba, que como lo menciona Laín, él menciona dos cosas, menciona la religión, creo que el otro que menciona es la política, que son puntos que influyen mucho. En mi caso yo tenía una influencia religiosa muy fuerte que sí me llevó a creer que Dios era ese Dios castigador. Yo conozco a un Dios de amor, a un Dios cercano, a un Dios con el que yo puedo hablar y hablo todo el tiempo y está todo el tiempo conmigo, pero llegó un punto de mi vida donde yo ya no sabía dónde estaba ese Dios. Y fue también por lo que viví, el entorno que tenía y todo como ese sistema religioso en el cual me rodeaba. Entonces leí esto y me acordé que por lo menos para mí era poco fácil entenderlo. No sé si quizá para alguno de ustedes también lo sea o si lo comprendan muy bien. Para mí, a pesar de que crecí en una familia que me inculcó mucho, bueno, el catolicismo, luego yo decidí seguir el cristianismo y cosas así, me costaba mucho asimilar muy bien este versículo en particular. Y ahora que lo leo aquí, volví y lo recordé, vamos a ver Laín cómo nos los explica, que seguramente nos lo va a explicar de una manera increíble. Entonces vamos a ver qué nos dice. Voy a volver a leerlo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Analicemos esta frase para descubrir qué se esconde detrás de esa poderosa enseñanza.
Una vez la conozcas y la apliques, vas a ser imparable. Empecemos por la primera parte de la oración, la certeza de lo que se espera. Significa que esperas algo, tienes la expectativa y también tienes la certeza de que eso llegará. La segunda parte de la frase es la convicción de lo que no se ve. Significa que tienes la creencia absoluta de que eso vendrá. No hay duda, lo sabes y lo esperas. Bueno, hasta ahora sabemos que obtenemos según nuestra fe y que la fe es tener la expectativa de que aquello que queremos llegará y que ni tu alma ni tu mente duden. La unión alma-mente. Inés nos dice, el entorno afecta muchísimo. Y si ese entorno no vibra con vos, sale de la esclavitud y ve a la tierra prometida. A la tierra prometida. Existe y verás que te sorprenderá. Súper bonito eso, Inés, y muy oportuno. Créeme que sí. Muy bien, ya sabemos que recibiremos en función del grado de expectativa y de convicción. Eso es lo que llamo una supraexpectativa. Si buscas el significado del prefijo supra en el diccionario, significa más allá, más alto, por encima. La gente normalmente espera lo que tiene grabado en sus creencias subconscientes. Esa expectativa no es personal, es la colectiva y forma parte del trance hipnótico del molde subconsciente en el que has ido a parar. Sin embargo, cuando conectas con la intención del creador y te elevas a la mente supraconsciente, es decir, por encima del consciente, entonces adquieres creencias propias y personales, conectadas con el todo y desde ese estado. Si aplicas la fórmula de la fe, recibirás exactamente lo que pides o algo mejor. Ese estado de fe absoluta, conectado a la mente supraconsciente y utilizando la intención del creador, es lo que llamo supraexpectativa. Lo crees, lo esperas y no dudas en que lo recibirás. ¿Cuál es la diferencia entre la expectativa y la supraexpectativa? Básicamente, la expectativa está condicionada por la mente subconsciente colectiva, mientras que la supraexpectativa es una elección personal tuya, pero algo más, la expectativa está apegada, mientras que la supraexpectativa está rendida. ¿Qué significa? La rendición, tercer paso de la voz de tu alma, para el despertar de la conciencia, es decir, una expectativa desapegada. En el estado de rendición no tratas de manipular o encontrar el cómo te va a llegar. Tan solo lo esperas y actúas con fe. Sigues los chispazos del alma que te guían y reafirman tu camino. ¿Entiendes la diferencia? Ese es el estado de supraexpectativa, un estado de rendición en el que sabes que tu elección personal será dada, pase lo que pase, y que todo te lleva a cumplir tu destino, todo. Pero espera, hay un ingrediente más en la fórmula. Nos lo dijo San Pablo utilizando la enseñanza de Jesús. ¿Cómo hay que pedirle a la mente supraconsciente? Pablo dijo, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibirás. Él nos dijo que teníamos que creer que ya lo teníamos para poder recibirlo. No se contradice esto con tener la expectativa. Si espero que algo llegue, entonces significa que no lo tengo, ¿o no es así? Bien, una vez más, la clave está en el lenguaje. Observa bien lo que dice. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibirás. Analicemos la frase. Todo, todo es todo. No hay límites. Cualquier cosa que puedas convencer a tu mente, a tu alma, a tu cuerpo de que puedes tenerlo, lo tendrás. Todo es todo.
Piensa en ello. Todo, los límites están en tu cabeza, pero no en el universo. Es una cuestión de conciencia. Pidáis en oración. Significa que tienes que estar en un estado X para pedir lo que deseas. Esto coincide con el pedir y se os dará. Pero, ¿cómo hay que pedir? En oración. ¿Qué significa en oración? Significa que tienes que entrar en unos estados de conciencia determinados. Te hablaré de ello en el siguiente capítulo. Así que, primero, tienes que pedir. Segundo, tienes que pedir en unos estados de conciencia determinados. Tercero, todo lo que pidáis en estos estados de conciencia lo recibirás. Todo. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? Para que todas esas resistencias sigamos, creyendo que ya lo tienes. Inés dice que se perdió la página. Inés, estamos leyendo la 223. Creyendo que ya lo tenéis, ya lo tienes. Significa que cuando pides en esos estados, tienes que creer que eso ya lo tienes. Esto me lleva a recordarte aquella historia que escuché de Greg Braden. Ya pasé a la 224. Inés, por si de pronto no te has ubicado en dónde vamos. Voy a empezar la 224. La historia que escuché de Greg Braden, en la que se reunió con un amigo suyo en una tribu indígena y hacía muchos meses que no llovía. Oigan los de México que no llueve, que me contaron en estos días que no había llovido. Aunque acá hoy hizo un calor tremendo en Medellín, ustedes no se imaginan, el cielo estaba hermoso, eso sí, súper despejado. Pero bueno, en México creo que llevan ya varios días. Vamos a escuchar qué nos dice Dios a través de la INE. Un amigo suyo en una tribu indígena y hacía muchos meses que no llovía. Así que invitó a Greg a que le acompañara a uno de los rituales para atraer la lluvia. Greg se sorprendió al observar la manera tan curiosa que tenía de pedir ese amigo suyo. Se acercaron a un círculo de piedras muy antiguo creado por sus antepasados remotos. El amigo entró en el círculo, estuvo 5 minutos dentro y de pronto abrió los ojos y le dijo: «Tengo hambre». «¿No decías que iríamos a comer?». Greg no se esperaba aquello y le preguntó si ya había orado para atraer la lluvia. Su amigo le dijo que sí y le contó lo que había hecho. «Yo solo he entrado al círculo y me he imaginado cómo la lluvia caía sobre mí, cómo la tierra húmeda por la lluvia tocaba la planta de mis pies. Y cuando he tenido esa sensación, ya estaba listo». Fíjate lo que hizo. Se colocó en oración y creyó que la lluvia ya estaba allí, creyendo que ya lo tenía. Lo que pasó después fue mágico. Un, un anticiclón tuvo un giro inesperado aquella misma mañana y la lluvia se dirigió hacia el poblado de aquel indígena. Así que la clave del proceso es creyendo que ya lo tienes. Muy bien, vayamos uniendo piezas del rompecabezas, pero primero tenemos el pide y se te dará. ¿Cómo pedir? En oración. Esos estados de conciencia específicos. ¿Y cómo pedir? Creyendo que ya lo tienes. ¿Y qué se me dará? Todo. Lo que pidáis en esos estados, todo. Muy bien, así que pides en estados de conciencia determinados, creyendo que ya lo tienes y luego recibirás. ¿Qué recibiré? Según tu fe te es dado. Esta es la fórmula. Primero pides, segundo tienes fe, tercero recibes. O sea, te colocas en el estado de conciencia, te ves a ti mismo teniendo ya aquello que deseas y después
tienes la supraexpectativa, es decir, esperas con rendición y sigues los chispazos del alma que te guían hacia aquello que deseas. Fácil, ¿verdad? Lo es, solo tienes que practicar. Los puntos claves aquí son que hay que pedir, colocarse en esos estados conscientemente y dedicar ese tiempo a la oración. La manera correcta de orar no es creer que recibirás algo, sino creer que ya lo tienes. Y luego, por último, tener la convicción de lo que no se ve, esperarlo con ilusión y alegría y verás las señales del universo. Es decir, cuando pides en el estado de oración, crees que ya lo tienes y luego sales de ese estado y lo esperas con desapego. Quiero contarte una historia que compartió Joe Dispenza. Él es un científico quiropráctico que ha estudiado en el ámbito de la neurología, funcionamiento cerebral y neurociencia. Joe sabe que crear una realidad específica es solo cuestión de enfocar la mente. Al contrario que la mayoría de los padres que tratan de disuadir a sus hijos sobre la fantasía, los cuentos de hadas y los sueños, Joe siempre les habló a sus hijos acerca del poder infinito de sus mentes y que lo único que tenían que hacer era convencer a sus cuerpos y a sus mentes que podían lograr algo y lo lograrían. Eneida nos dice, excelente, sí, yo creo que nos quedó muy bien explicado y me parece que es muy simple, o sea, se ve mucho más simple, solo que a veces, incluso con lo que él contaba ahorita del experimento que hicieron, yo pensaba en ese momento, a medida que iba leyendo, bueno, cuando él contaba lo del agua, somos tres cuartas partes de agua. Creo que nos ha faltado, o así lo vi yo, esa conciencia de que somos esas tres cuartas partes de agua y el agua es vida. Si tuviéramos esa conciencia más presente día a día, cuando declaremos o cuando digamos palabras de bendición sobre nosotros, quizá es más fácil para nosotros asimilar que podemos hacer todas esas cosas que declaramos. Pero como casi siempre estamos viviendo la vida en automático, alguien una vez decía, es más, no sé si fue Lain también, ¿tú te acuerdas con qué pie, cuál fue el primer pie que pusiste hoy sobre el suelo? ¿El derecho o el izquierdo? Yo por defecto les diría, el izquierdo, porque yo me levanto siempre hacia el lado izquierdo. Pero ¿y qué tal si hoy puse el pie derecho primero que el izquierdo? Pero no somos conscientes de eso porque lo hacemos en automático. Hay muchas cosas que hacemos en la vida en automático. Y en mi caso, ese versículo, lo que él contó de pedir y creer lo que estamos pidiendo, yo lo he escuchado muchas veces y bueno, en la iglesia o en muchas partes, pero verlo como él nos lo explica de esa manera mucho más fácil, hace que sea más digerible y sobre todo los pasos que él nos da tan prácticos de hacerlo. Ahora el tema es hacerlo, o sea, realmente sacar ese tiempo para hacerlo y para hacerlo con esa conciencia de que lo vamos a lograr, con esa certeza, así como la historia que él nos acabó de contar de cuando no llovía y qué hizo la persona, simplemente se fue, se concentró en lo que quería concentrarse y es asumir que la lluvia ya estaba, pero a veces no lo hace, pues yo creo que la gran mayoría de veces no lo hacemos así. Entonces creo que la clave es esa, ser mucho más conscientes en nuestro día a día y creo que eso nos ayuda mucho. Bueno, sigamos por aquí, dice. Un verano, una de sus hijas, o sea, una de las hijas de Joe Dispenza, hizo un video en YouTube que se volvió muy viral. Y Joe le dijo, muy bien hija, ¿y ahora qué más? ¿Qué quieres crear ahora? Su hija no tuvo que pensarlo demasiado y dijo, quiero ir de compras sin ningún límite. Una vez más, Joe no actúa como la mayoría de los padres que les hubieran dicho a sus hijos que dejaran de soñar, sino que la animó y le dijo, muy bien, ahora tienes que hacer esto. Debes tener muy claro en tu mente cómo sería el día de compras más maravilloso de tu vida. Necesitas practicarlo hoy mismo. Y cuando te levantes de meditar,
sobre ese maravilloso día de compras compulsivas, no puedes hacerlo siendo la misma persona que cuando empezaste a meditar sobre ello. Tienes que levantarte sintiéndote como si hubieras ido de compras hasta hartarte. Imagínense. Sin problema, papá, dijo ella. Un mes, un mes o dos más tarde, el doctor Dispensa estaba en Washington, yendo en taxi a una conferencia. En ese momento recibió una llamada telefónica. Papá, papá, ¿sabes qué? Dijo su hija con la voz entrecortada. Omar, buenas noches y bienvenido. Cálmate, mi vida, dime qué pasó. He ido a comprar todo lo que se me ha antojado. Pues resulta que había salido de compras con su amiga en Santa Mónica, California, cuando de pronto se acercó un hombre que no había visto en su vida y le preguntó a su amiga si era la hija de Sam Berelli. Resulta que Sam, el padre de la amiga, le había hecho un favor grandioso a ese señor hacía 2 meses y quería devolvérselo. Así que sacó una tarjeta de crédito de su bolsillo y se la entregó a las chicas para que disfrutaran de ella toda la tarde. Solo les dijo, cogedla y divertidos. Por aquí llegó Marcelo. Saludos desde Ecuador. Marcelo, buenas noches y bienvenido. Por aquí se acabó de unir Sheila a Instagram. Muy bien, respondió Joe a su hija, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? $7,500, respondió su hija. Pero lo mejor, papá, es que lo muchísimo que nos divertimos, incluso mejor de lo que imaginé. Y papá, yo creé todo eso en mi mente. Y nos dice Sheila, así sucede la magia. Supongo que es lo que escribió Sheila. Sí, total. Bueno, y lo creé mejor, yo creé todo eso en mi mente. Así es como funciona, amado lector, tan fácil como pedirlo, dejarlo ir y tener la expectativa de que lo mejor va a ocurrir. Resulta que lo que en la espiritualidad se conoce como fe, en ciencia se conoce como el placebo, que es la expectativa de lo que se cree. Hay miles y miles y miles de casos documentados de cómo el efecto placebo ha mejorado la vida de las personas alrededor del mundo y de la historia. Cuando Henry Baker, un cirujano estadounidense licenciado por la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. A finales de la guerra era bastante habitual que esto sucediera. Los abastecimientos de este medicamento eran escasos. Sin embargo, Baker tenía que operar urgentemente a un soldado herido de gravedad, pero le preocupaba hacerlo sin morfina, por la posibilidad de que el soldado le diera un colapso cardiovascular mortal durante la intervención. En ese momento la situación era tan desesperada y tan urgente que sin titubear una de las enfermeras cogió una jeringa, la llenó con una solución salina y se la inyectó al soldado en la pierna como si se tratara de morfina real. El soldado se calmó al instante, reaccionó como si hubiera recibido el fármaco real y pudieron hacerle la intervención. Años después, en 1955, Baker hizo historia al publicar 15 estudios en la revista Journal of American Medical, en los que sugería utilizar grupos de investigación divididos en los que a unos se les administrará placebos y a otros no, y comparar resultados. Pero esta idea de que la fe, el placebo, puede alterar nuestros pensamientos, expectativas y creencias, y todos ellos pueden alterar nuestra realidad, no es nueva. Ni siquiera nació en aquel momento en el que esa enfermera temeraria se atrevió a alterar el protocolo inyectando suero a ese soldado. De hecho, la Biblia está llena de casos en los que la gente se sanaba milagrosamente.
y en tiempos más modernos, miles de adeptos van a Francia, concretamente a Lourdes, y dejan allí sus muletas, sus sillas de ruedas, etcétera, como prueba de su curación. También ocurre en Fátima, Portugal. En la India, Satya Sai Baba, considerado por todos sus seguidores como un gran avatar de la altura de Buda, Jesucristo, etcétera, es conocido por materializar ceniza sagrada llamada Viduti en la palma de sus manos. Se dice que esta ceniza tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas. Y hay miles y miles de casos más, incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron entre el siglo IV y IX curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos. Todos ellos utilizaban el mismo poder, el poder de la fe o placebo para alcanzar sus propósitos, y no importa si tienes fe en ti o en algo externo, mientras te lleve al resultado que deseas. A finales de 1950, dos grupos de investigadores realizaron una serie de estudios para comparar los resultados en operaciones reales de pacientes con angina de pecho frente a la utilización de un placebo. Silvia, buenas noches y bienvenida. Bueno, a un grupo se le sometió a la operación real, mientras que al otro grupo se le hizo creer que se les operaba, pero solo les practicaban las incisiones y no tocaban nada más. Asombrosamente, los pacientes habían sido operados. Asombrosamente, los pacientes que habían sido operados mejoraban un 67% frente a un 83% de los que habían utilizado el placebo. ¿Cómo es posible que los que habían utilizado el placebo hubieran mejorado más? ¿Acaso su creencia hizo esto? ¿O la propia expectativa del científico que medía el experimento creó ese resultado? Es posible que la fe de varios individuos se una y provoque un poder más fuerte que el resultado final. Pues de hecho, así es, la expectativa propia crea y la del entorno también. Somos co-creadores con el resto del conjunto y la expectativa de los demás hacia nosotros determina nuestros resultados en gran medida. De ahí la importancia de juntarse con personas positivas y de fe, porque si no, su fe en que no lo lograrás podría afectar a tus resultados. Totalmente, eso es lo que estábamos hablando ahorita. Este fenómeno se conoce como el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Esto se descubrió cuando en un estudio se trataba de medir el coeficiente intelectual de un grupo de niños en una clase. Se les hizo un test y un porcentaje de los niños sacaron una media por encima de lo normal, mientras que el otro porcentaje sacó una media por debajo de lo normal. Hasta aquí todo correcto. El psicólogo intercambió por error los resultados de esos niños y le hizo creer al profesor que los niños que habían sacado una nota por debajo de la media eran los niños más inteligentes y viceversa. De este modo, el profesor creía que los niños por debajo de la media eran en realidad superdotados. Después de un tiempo pasó algo curioso. Los niños que habían sacado notas por debajo de la media empezaron a mejorar su rendimiento escolar y obtuvieron resultados por encima de la media, mientras que los niños superdotados empezaron a bajar su nivel y a sacar notas por debajo de la media. ¿Qué había pasado? La intención del profesor, la expectativa hacia esos alumnos, había modificado su comportamiento y sus resultados. Y bueno, sabiendo esto, piensa en las personas con las que te juntas normalmente. ¿Qué expectativa tienen hacia ti? ¿Te ven como un triunfador o como un fracasado? ¿Qué etiquetas cargas en tu espalda? ¿Cómo te ven los demás? Volveremos a hablar de esto más adelante. Hasta ahora tenemos que, según vuestra fe, se os es dado. Sabemos también que pedid y se os dará.
Así que tenemos que pedir con fe y además también sabemos que podemos obtener todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis. Ok, Lain, ¿y cuáles son estos estados de conciencia en los que hay que pedir? Lo que viene ahora ya lo conoces, pero el punto de vista te va a sorprender. Voy a hablarte de la herramienta más poderosa que tiene la humanidad para crear su realidad. Y no puedo esperar más para contarte. Te veo en las siguientes páginas y queridos amigos, almas imparables, hasta aquí llegó mi lectura del día de hoy. Así que si quieren saber, mañana muy conectados con la lectura. No sé a qué lector le corresponde mañana, seguro él o ella nos va a informar a qué hora será la lectura el día de mañana. Por acá se unió Yesenia. Yesenia, la lectura va a quedar grabada también acá en Instagram para los que quizá no se la alcanzaron a leer, a escuchar desde el principio, puedan verla. Muchas gracias a todos por conectarse, por acompañarnos esta noche. Recuerden que este libro nos faltan 4 días de lectura para este fin de semana, ya lo terminamos. Ahí estaré conectado, nos dice Neida. Claro que sí, este fin de semana ya lo terminamos y seguimos con el libro de Sanidad. Creo que sí, ese es el que sigue y luego sigue el de Fe. Muchas gracias por estar conectados. Gracias por acompañarnos en esta lectura. La disfruté muchísimo. Por acá dice Inés que me agradece por la lectura y que fue muy clara. Gracias a ti, Inés, por acompañarnos. Y ya sabes, si algo me escribes para lo que nos quieras contar y por si quieres ser parte del grupo de lectores, ya saben que todos podemos leer. Cualquier persona que sea parte de este club y tenga los libros puede leer. Bonita noche para todos. Dios los bendiga. Me voy a salir primero de Instagram. Chao, chao. Y luego me voy a salir de acá, de Facebook. Chao.